Muchas gracias, señor presidente. Solicito que me permitan presentar en el mismo turno las reformas a la Ley de Víctimas que estamos presentando, así como la propuesta para expedir la ley reglamentaria de los artículos 1 y 103 constitucional en materia de reparación de daño por violaciones a derechos de las víctimas. Con su venia, señor presidente, senadoras y senadores. Manuel Ortega se despertó el pasado 8 de abril de 2009 con la noticia de que su hijo había sido detenido por policías ministeriales del estado de Coahuila sin causa justificada. Esteban, su hijo, venía de Houston, Texas, rumbo a Michoacán. Han pasado casi 4 años sin que hasta el momento Manuel tenga alguna noticia de qué sucedió con su hijo. En estos casi 48 meses ha buscado la ayuda de autoridades federales, estatales y municipales para localizar a su hijo desaparecido, lamentablemente sin encontrar respuesta. El caso presentado tiene nombre y apellido. Quien desapareció es una posible víctima de la delincuencia y sus familiares, además, víctimas de las autoridades. Cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, asumió la alta responsabilidad que le otorgaron las urnas el pasado 1 de diciembre, comprometió como primer eje de su gobierno, en el marco de las políticas de seguridad y de justicia, que el Estado mexicano estaría del lado de las víctimas del delito y de sus familiares. En un hecho por demás insólito, el presidente de México, como lo anunció en su primer discurso, retiró la controversia constitucional promovida en la administración pasada y publicó la Ley General de Víctimas. Y lo menciono como insólito porque en la propia presentación, diversos actores de los poderes legislativo y ejecutivo, así como liderazgos de la sociedad civil, reconocieron las inconsistencias e ineficiencias de este nuevo marco jurídico. Es cierto, reconocemos que es mejor contar con una ley. Pero les pregunto, señores senadores, ¿acaso no es nuestra obligación como legisladores presentar proyectos que en verdad beneficien a los ciudadanos? ¿Y acaso no es obligación del Ejecutivo revisar que ese marco legal sea operativo? Para Manuel, como para muchos mexicanos, la promulgación de una ley que proteja sus derechos, entre ellos a recibir ayuda, asistencia y atención por personal especializado, a ser tratados con humanidad y respeto a su dignidad y en especial a conocer la verdad, así como resarcir el daño, sería uno de los medios para obtener justicia. Por desgracia, con el marco jurídico promulgado no se cumple con el espíritu de estar del lado de las víctimas. Luego de que los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el pasado 19 de febrero presentaran más de 130 reformas a esta ley multipublicitada, merecedora además del calificativo logro de los primeros 100 días de gobierno del presidente Peña Nieto, a nosotros como a las víctimas nos golpeó la realidad. La ley es inoperante. A la corta distancia, ¿cuánta razón tenía el expresidente Felipe Calderón al enviar las observaciones a este poder legislativo para que se realizaran las modificaciones correspondientes y hacer viable esta ley? ¿Y cuánta razón tenía el Partido Acción Nacional y otras voces ciudadanas que no solo lo señalaron, sino lo acompañaron desde sus diversos espacios de opinión? Hoy, nuestro grupo parlamentario, consciente de la alta responsabilidad que significa legislar con visión de justicia y atención a las víctimas, presenta ante este pleno reformas a la Ley de Víctimas y la propuesta para expedir la ley reglamentaria de los artículos 1 y 103 constitucionales en materia de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos. La iniciativa propuesta obedece a una serie de observaciones, producto de foros y mesas técnicas en las que participaron académicos, analistas, especialistas y servidores públicos, quienes desde distintas ópticas plantearon sus puntos de vista y colocaron como centro del debate a la víctima y no a la coyuntura política como se ha venido haciendo. Las reformas propuestas definen con claridad qué es una víctima y cuáles son sus derechos. Prioriza los casos en los que la vida, la libertad e integridad física y psicosexual de las personas están en peligro. Establece el ámbito de competencia y de responsabilidad de autoridades federales y locales. Obliga a los estados y a la federación a presupuestar recursos económicos para la creación de fondos de atención a víctimas. Rediseña el Registro Nacional de Víctimas para recabar información estadística sobre casos atendidos, modalidades de asistencia, ayuda o reparación, así como el tipo de delitos sobre violaciones a derechos. Y en especial, establece plazos para la atención y respuesta a las solicitudes
solicitudes de asistencia, compensación o reparación del daño que se realizan ante la autoridad correspondiente. Si la ley vigente en la materia no tuviera esta omisión, señores senadores, no habría necesidad de solicitar a través de proposiciones de puntos de acuerdo de urgente resolución informe al Ejecutivo Federal sobre las acciones emprendidas para la atención y reparación del daño de las víctimas de un delito que, por cierto, les recuerdo, para la mayoría de este pleno no fueron prioridad la semana pasada. Hoy, los senadores del Partido Acción Nacional presentamos además la reforma constitucional para dar facultades expresas al Congreso para legislar en materia de atención a víctimas. Al respecto, académicos, expertos y sociedad civil se han pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley multicitada. Basta razonar que hablamos de una ley general que pretende distribuir responsabilidades a los distintos poderes de gobierno, por lo que es imperiosa la necesidad de aportar la claridad al texto constitucional y que la autoridad se ciña estrictamente a la interpretación gramatical. De esta manera, se evita la posibilidad de que autoridad alguna eluda su responsabilidad. En lo correspondiente a la propuesta para expedir la ley reglamentaria de los artículos 1 y 103 constitucionales en materia de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, la obligación, senadoras y senadores, no solo es moral, sino constitucional. Debemos reconocer que hemos sido omisos para expedir la ley en la materia de reparación conforme al segundo transitorio del decreto publicado el 11 de junio de 2011 por el que se reformó la Constitución. En unas horas, en el seno de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudio Legislativo Segunda, se presentará el proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reforma el primer párrafo del artículo 182R del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el PRI, PRD, PT y Partido Verde Ecologista de México. Compañeras y compañeros senadores, obligados estamos a garantizar certeza jurídica en la atención oportuna y eficiente de las víctimas y ofendidos del delito. No podemos tropezar nuevamente con la piedra del interés político y mediático. No seamos cómplices de la simulación. No se puede permitir normas y leyes que crean falsas esperanzas y nulos resultados. La sociedad no se lo merece, las víctimas menos. Decía don Manuel Gómez Morín, es grave responsabilidad la de tener capacidades. Por eso insisto, este Senado tiene capacidades legislativas para cambiar la vida de las víctimas y de sus familiares. Perfeccionar el instrumento jurídico para atender pronta y eficazmente a las víctimas debe ser nuestra mayor motivación. Esto no es un concurso de vencidas legislativas. Aquí deben prevalecer las razones por encima de los lucimientos personales, particulares. Nosotros no peleamos paternidades. Nosotros no pretendemos frenar, y quiero decirlo con toda claridad, nosotros no pretendemos frenar ningún tipo de iniciativa. Lo que deseamos es presentar una propuesta que, a juicio del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y especialmente recogiendo las propuestas de muchas otras voces ciudadanas, no solo de una voz, contribuyen a solucionar las omisiones que contiene la ley actual y así como las modificaciones propuestas. La presentación de estas iniciativas no tiene más interés que poner a disposición de todos los legisladores elementos que completen el valioso trabajo realizado por las comisiones. Revisemos con lupa cada concepto que se propone. Asumamos con responsabilidad el reto de legislar para las víctimas. Otorguémosles resultados en el corto plazo y dotemos a los gobiernos de herramientas operativas y eficientes, pero especialmente atempongamos el interés superior de quienes ya fueron lastimados y hoy reclaman justicia. El verdadero enemigo, senadoras y senadores, es la delincuencia. La batalla legislativa la tenemos que dar unidos y fortalecer nuestro marco jurídico que no tenga huecos ni rendijas de impunidad. Fragmentados, no lograremos garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas. Estoy cierta que haremos juntos el análisis puntual y responsable de la iniciativa que hoy se presenta. Entre todos buscaremos soluciones y aportaremos en los hechos certidumbre a las víctimas que demandan atención, merecen la reparación del daño y reclaman la protección del Estado. Solicito, señor presidente, que las iniciativas de reformas legales tengan el mismo trámite que se les ha dado a otras de la misma índole y consecuentemente sea turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda. Adicionalmente, solicito se incorpore mi participación de forma íntegra en el diario de los debates. Me parece que hay claridad en lo que hay que hacer.
que no falte voluntad de este Senado para cumplir con nuestra responsabilidad. Es cuanto, señor presidente.